1, las comisiones de transparencia y acceso a la información pública, de anticorrupción y participación ciudadana y de vigilancia a la Auditoría Superior del Estado. Por lo cual le voy a solicitar amablemente al diputado Juan Carlos Sertuche me acompañe fungiendo en la Secretaría y al respecto tenga bien pasar la lista de asistencia a los miembros de estas comisiones unidas. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. Juan Carlos Sertuche, presente. Gerardo Peña Flores, presente. Diputado Francisco Hernández Niño, presente. Diputado Marcelo Bundis, presente. Diputado Marco Antonio Gallegos, se incorpora. Diputada Blanca Azandúa, presente. Diputada María del Rosario, justifica. Diputada de la Comisión Anticorrupción, diputada Guillermina Magali de Anda, se incorpora. Diputada Lucero de Osdavi, presente. Diputado Byron Alejandro Eduardo, justifica. Diputada Úrsula Patricia Salazar, diputado Ismael García Cabeza de Vaca, falta. Diputada Ana Laura Huerta, presente. Diputado Víctor Manuel García Fuentes, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Elifalet Gómez Lozano, presente. Diputada Ana Laura Huerta, Presente. diputado Claudio Alberto de Leica, diputada Francisca Castro Menta, diputada Úrsula Patricia Salazar, diputada Patricia Mireya Saldívar, diputada Mercedes del Carmen. Presente. Bien. Hay una asistencia de 17 integrantes de estas comisiones unidas, por lo que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo de estos órganos parlamentarios. Se incorpora el diputado Marco Gallegos y se incorpora el diputado Claudio Alberto de Leica. Le damos la bienvenida a la diputada Edith Catalina Méndez. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 12 horas con 38 minutos de este día 19 de noviembre del año 2025. Ahora bien, solicito amablemente a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de la orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3, aprobación del orden del día. 4, entrevistas y dictaminación respecto al procedimiento para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Asuntos generales, clausura de la reunión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito que se integran estas comisiones unidas se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando su mano. Quienes estén a favor. Gracias. Ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes. Compañeras y compañeros legisladores, como es de nuestro conocimiento, en la mañana del día de hoy aprobamos un acuerdo el cual contiene la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, por lo que derivado de esa verificación se programaron las entrevistas correspondientes en ese tenor y de conformidad con la base 4, numeral 3 de la convocatoria y en el acuerdo tomado por este órgano parlamentario, procederemos al desahogo de dichas entrevistas, por lo que en principio voy a solicitarle amablemente a al diputado secretario de conocer el procedimiento legal que debe seguir para las entrevistas de conformidad con la ley interna de este Congreso del Estado. Con gusto, presidente. El artículo 134, numeral 4 de la ley que rige este Congreso establece el siguiente procedimiento para el desarrollo de las entrevistas. A. Presentación de los datos biográficos de la persona designada o propuesta. B. Presentación por parte del funcionario nombrado o de la persona propuesta de un documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el cual ha sido designado o propuesto. C. Preguntas y comentarios a cargo de los diputados que asistan a la reunión de trabajo o entrevista y respuestas del funcionario designado o la persona propuesta, tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y la aptitud al cargo respectivo. D. Intervención general de 5 minutos para la exposición de conclusiones en caso de solicitarlo el funcionario nombrado o propuesto. En virtud de lo anterior, iniciaremos con las entrevistas correspondientes con base
en la programación acordada, por lo que en primer término solicito a servicios parlamentarios trasladen a esta sala a la maestra Frida Denise Gómez Puga, declarando un receso. Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Frida Denise Gómez Puga a esta reunión de trabajo, y habida cuenta que el procedimiento para el desarrollo de esta entrevista es de conocimiento, procederemos directamente a su desarrollo. Para tal efecto, me permito solicitar al diputado secretario de conocer los datos biográficos del aspirante. Con gusto, presidente. El aspirante Frida Denise Gómez Puga ha desarrollado una trayectoria sólida en el ámbito jurídico, legislativo y electoral. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se encuentra cursando la maestría de Finanzas y Administración. Ha sido jefa del Departamento de Litigios Constitucionales del Congreso del Estado, encargada de asistencia jurídica y jefa de Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría General del mismo, participando en la atención de asuntos constitucionales, administrativos y legislativos. En materia electoral se desempeñó como subsecretaria general y secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, así como consejera electoral del Instituto Electoral, donde fortaleció su experiencia en control interno, auditoría, gestión pública y cumplimiento normativo. También ha ocupado cargos en justicia laboral como presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, y ha colaborado en el Poder Judicial, en el sector bancario y en la Dirección General del Trabajo del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el desarrollo de entrevistas, se le concede el uso de la palabra para que la exposición del documento general que elaboró sobre su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo del titular del órgano interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual le recuerdo dispone de un tiempo de hasta 20 minutos. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, es un honor estar aquí, gracias por la oportunidad de presentarme ante ustedes. Aspiro a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas porque considero que la integridad, la ética y la transparencia son los pilares fundamentales de cualquier institución que busque la confianza de la ciudadanía. A lo largo de mi trayectoria profesional, particularmente como consejera electoral, he sostenido principios claros de imparcialidad y responsabilidad, tomando decisiones guiadas por la legalidad, la equidad y el respeto hacia todas las personas involucradas. La experiencia me ha enseñado que ejercer la autoridad con rectitud implica más que aplicar normas. Requiere mantener la coherencia entre convicciones y acciones, incluso frente a presiones o situaciones complejas. He procurado siempre actuar con honestidad y transparencia, consciente de que la confianza en una institución se construye día a día mediante la consistencia y la moralidad de quienes la integran. En el órgano interno de control visualizo la oportunidad de convertir esos principios en resultados concretos, fortalecer los controles internos, prevenir riesgos y garantizar que cada procedimiento se realice con profesionalismo, ética y respeto a la ley. Creo firmemente que un liderazgo basado en la calidad moral no solo fortalece la gestión interna, sino que transmite seguridad y credibilidad a la ciudadanía. Mi compromiso desde cualquier espacio público seguirá siendo con la independencia, con la integridad y la transparencia como guía fundamental para el fortalecimiento de las instituciones. Muchas gracias. Conocidos sus datos biográficos, así como su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo, procederemos en la fase de preguntas y respuestas, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario llevar el registro de participaciones, exhortándolos respetuosamente a que formulen sus preguntas de manera concreta, y a nuestra entrevistada les solicito dar sus respuestas al concluir la última pregunta de las diputadas y diputados registrados, y así contestarlas de manera conjunta. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si algún diputada o diputado desea hacer el uso de la voz. Diputada Mercedes, diputado Marco. Diputada Mercedes, Marco, Úrsula.
presidente. Yo realmente quiero hacer uso de la palabra para felicitar a la compañera, porque creo que ha sido muy clara en la exposición de lo que pretende. Hay que conocer el puesto para poder hacer propuestas concretas y yo la felicito por serla, sobre todo, no solamente profunda, sino concreta en lo que está presentando como lo que usted quiere hacer en ese cargo tan importante. La felicito. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Gracias, diputado. Bienvenida, maestra. Preguntarle, de ser designada como titular, ¿qué mejora sería prioritaria en el órgano interno de control del IETAM? Diputada Úrsula. Muchas gracias, diputado. Me uno a la felicitación de la diputada Paloma. Bienvenida, maestra. Y en lo que estuve escuchando, usted desempeñó cargo de consejera electoral de IETAM. ¿Cómo considera que esta experiencia abonaría para el buen desempeño como titular del órgano interno de control? Diputado Gerardo Peña. Gracias. Igualmente, Frida, felicitarte. Desde luego que tienes la mejor impresión de Acción Nacional. Ojalá que estés, por supuesto, en la final. Y solamente preguntarte, ¿cómo garantizarías la total imparcialidad por parte de los consejeras y consejeros ante posibles interferencias por parte incluso de generadores de violencia? ¿Cuáles serían las recomendaciones y cómo se actuaría en caso de una situación de un intento de interferencia en donde a lo mejor algún consejero se pudiera sentir intimidado? Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir dar primero respuesta al diputado Marco. Bueno, antes quiero agradecerle por sus comentarios, los agradezco muchísimo y los recibo con mucho cariño. Y bueno, daré respuesta al diputado Marco, que él mencionaba que abonaría o qué haría yo para fortalecer la institución. Bueno, pues yo creo que lo principal es tener un enfoque preventivo, ¿no? Estuve en la institución como consejera electoral, sin embargo, creo que ya existen los mecanismos de seguimiento, ya existe una reglamentación interna establecida propia para hacer la vigilancia y la prevención del manejo de los recursos públicos. Sin embargo, yo creo que yo le apuesto más a la prevención que a la sanción, ¿no? Yo creo que siempre es más importante como autoridad pues prevenir, difundir los mecanismos de prevención y pues siempre estar a la par de seguir innovando y profesionalizándonos en el área que nos corresponde. Bueno, doy respuesta también a la pregunta de la diputada Úrsula. Creo que el haber sido consejera me permite tener una visión más amplia respecto de la dinámica interna, los tiempos, los procesos y la relevancia de los trabajos técnicos, porque el trabajo del instituto al interior, pues es, no demerito el trabajo de otras instituciones, sin embargo, pues un proceso bastante delicado, ¿no? Entonces, sí, el respetar los procesos internos y a veces la calidad de urgencia que a veces estos ameritan, pues yo creo que es muy importante y pues de eso pues precisamente tengo el pulso, ¿no? Creo que también pues eso te da una visión más realista, ¿no?, de la institución y creo que esto pues me ayudaría bastante en caso de ser designada como Contralor Interno. Sí. Bueno,
Gerardo, yo creo que la base de una buena gestión como contralora, pues yo creo que en principio pues es la trayectoria que por sí sola habla del desempeño que su servidora ha tenido en las distintas instituciones, y creo que a la par del expertise o de la experiencia legal que pudiera tener en los distintos ámbitos del servicio público, creo que la ética y el profesionalismo con el que siempre me he desempeñado, pues esto ayuda a que en algún momento de crisis que usted mencionaba, de alguna injerencia, pues es evidente que pudiera detectarla y pues de la misma manera denunciarla, ¿verdad? En caso de existir alguna anomalía que yo detectara. Pues, ¿cuándo? Agotada la ronda de preguntas y respuestas, se le concede el uso de la palabra a la entrevistada para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general y la que tiene derecho para exponer sus consideraciones finales, no debiendo exceder, en su caso, de 5 minutos en adelante. Bueno, pues únicamente agradecerles a todos ustedes y decirles que este tipo de procedimientos y estas convocatorias públicas pues abonan precisamente a la democracia y al fortalecimiento de las instituciones. Yo soy una participante en todos los procesos selectivos que siempre se convoca por parte de los organismos públicos, porque creo que quienes tenemos el deseo de servir debemos de participar. Tenemos la obligación social de participar en este tipo de convocatorias y hacernos presentes y bueno, pues nunca declinar nuestro deseo de abonar al buen funcionamiento de nuestro Estado. Amo Tamaulipas y bueno, pues esta es una forma de reflejarlo, participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Frida. Agotados los objetos de esta presente entrevista, se da por concluida la misma, agradeciendo a la ciudadana Frida Denise Gómez Puga su puntual asistencia a este acto legislativo. Se solicita servicios parlamentarios trasladen a esta sala al siguiente candidato conforme a la lista correspondiente. Declaramos un receso. Buenas tardes, maestro Carlos Alberto Aranda Jiménez. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo y habida cuenta que el procedimiento para el desahogo de esta entrevista es de conocimiento, procederemos directamente a su desarrollo. Para tal efecto, me permito solicitar al diputado secretario dar a conocer los datos biográficos del aspirante. Con gusto, Presidenta. Cuenta con licenciatura en Economía y maestría en Finanzas. El aspirante inició su carrera en la Secretaría de Programación y Presupuesto de la Ciudad de México. Posteriormente pasó al sector privado, donde dirigió a más de 1,400 personas. Ha dedicado parte de su vida al emprendimiento con un negocio propio y luego fue invitado a dirigir un importante grupo empresarial de ramo refaccionario, automotriz, inmobiliario y de desarrollo de campos de golf, gestionando más de 370 colaboradores. Formó parte de distintos grupos empresariales tamaulipecos en los sectores de materiales de construcción y automotriz y más tarde dirigió empresas de tamaulipecos en la Ciudad de México. En el ámbito público participó en la creación de la Secretaría de Pesca y Acuicultura y en el 2017 se integró como parte de la Cámara Fundadora del Tribunal de Justicia Administrativa, donde fungió como director administrativo y responsable de su estructuración inicial bajo estrictos procesos de transparencia. En 2023 ocupó la dirección administrativa del ITASE y posteriormente la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, desempeñando funciones de fiscalización, control y transparencia. Es cuanto, diputado presidente. Continuando con el desarrollo de la entrevista, se le concede el uso de la palabra para que dé la exposición del documento general que elaboró sobre su pensamiento y su propuesta de actuación respecto al cargo del titular del órgano interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual le recuerdo dispone de un tiempo de hasta 20 minutos. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, sí, como comentaba el compañero diputado,
comentaba el compañero diputado, he tenido la experiencia de trabajar para tamaulipecos, tanto en la zona sur de Tamaulipas como aquí en Ciudad Victoria, como también formar parte de la iniciativa privada y también del órgano gubernamental. Más recientemente nos tocó la invitación de un empresario en Tamaulipas que tuvo la oportunidad de formar parte en la sección anterior, encabezar una secretaría, de invitarme, y tuve la grata experiencia de una transformación. Escindimos una subsecretaría de Pesca y Acuacultura hacia formar parte de lo que era la Secretaría, y contando con todo el apoyo desde la creación de la estructura organizacional, costeo de plazas, adaptación de todo el mecanismo para que la institución funcionara. Y ya después, en el 2017, tuvimos un ejercicio muy similar cuando prácticamente los organismos autónomos se inician en Tamaulipas, y el entonces magistrado presidente me invita a trabajar para formar parte o desarrollar lo que era el Tribunal de Justicia Administrativa, del cual fui director administrativo. Y ahí, de igual manera, otro ejercicio muy complejo, pero a la vez de mucha y vasta experiencia. ¿Por qué? Porque se extingue el Tribunal Fiscal, a la vez empieza el Tribunal de Justicia Administrativa. Hay un traslapo en las fechas, porque el Tribunal de Justicia Administrativa entró en julio de 2017, y la primera oportunidad es que no había presupuesto, porque nadie lo había presupuestado. Entonces tuvimos que justificar la creación, administrativamente hablando, del Tribunal de Justicia Administrativa, la creación de plazas, crear los sueldos y prestaciones, hacer los tabuladores iniciales, cambiar y ver qué hacer con la gente que estaba en el Tribunal Fiscal, que tenían un presupuesto hasta diciembre de 2017, y formar el nuevo tribunal a partir de la nada, porque no había presupuesto, repito, justificar esos presupuestos y poder dar paso al Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual, y eso los invito también a que vean, en la propia página del tribunal se hicieron los concursos de invitación a 3 personas para poder desarrollar el nuevo edificio del tribunal, que no cabíamos, estaban en 22 y Venustiano Carranza, moverlo donde está actualmente, en la calle 3 entre Bravo y Guerrero, y hacer toda esa experiencia de formar el nuevo tribunal. Y tuvieron que hacer no uno, sino 2 concursos de invitación a 3 personas, después un tercero, para comprar mobiliario y equipo, para comprar el equipo de cómputo. Todo está perfectamente grabado, está en la página del tribunal, donde fue un manejo más que transparente, me atrevo a decir inédito en Tamaulipas, porque se invitó a todos los concursantes. En un concurso tenía 7 participantes, y en presencia de todos, con las cámaras, ese ejercicio se desarrolló en el ITAIT, porque no teníamos espacio siquiera para las oficinas. Entonces, en el edificio del ITAIT se grabó los concursos administrativos, se abrieron los sobres en presencia de todos, contando con invitados distinguidos como la gente de la Auditoría Superior del Estado, de la Secretaría de Finanzas, del Sistema Estatal Anticorrupción, como invitados especiales, y a desarrollar el proceso. Y algo todavía, eran 7 concursantes, entonces le dijimos: tú por favor dale tu sobre al compañero de al lado, al otro competidor, el otro se lo da al otro, y así. Y nosotros, sin tocar los paquetes de informativos, cada quien fue dando la información de su respectivo competidor. Teníamos una persona, secretaria de actas, una pantalla, y poniendo ahí las variables que se iban mencionando, ¿sí? Entonces ahí se formó el tribunal, totalmente transparente. Se compró los mobiliarios de equipo, después se compró el equipo de cómputo también, y finalmente, apoyado por la Secretaría de Finanzas, se alcanzó a pagar todo en tiempo y forma, gracias a Dios. Y el tribunal desde ahí está, en el 2017 empezó a funcionar, siempre con transparencia. Fui el encargado de la Dirección de Administración hasta 2022, 2023, y de ahí pasé, como dice el currículum, la reseña, al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, donde también nos tocó por un breve tiempo de 7 meses y medio estar trabajando ahí y limpiando muchos vicios que había
en ese organismo por tantas prerrogativas sindicales que había, constante choque con estas personas, pero pues siempre buscando que hubiera la optimización de recursos escasos en función de la capacitación y de los talleres que se desarrollaran en el propio instituto. Y después, pues hace 2 años, 2 meses, participé y fui electo, que iba algunas caras, con casi unanimidad, para ocupar el puesto de titular del órgano interno de control ya del Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, regresé al tribunal. Las cosas están a la vista del público más que bien resueltas, no hay detalles así graves que mencionar. Se está trabajando bien, toda la información se ha cumplido ante la Auditoría Superior del Estado, la información trimestral, también de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues se desarrollaron durante un poco más de 2 años ese ejercicio en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pues en caso de que sea electo para el órgano interno de control del Instituto Electoral, pues en primer lugar la curva de aprendizaje es mínima, ¿no? Porque ya los procedimientos ya se saben, ya se conoce el manejo, las autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras, etcétera, el trabajo que hacen los auditores ahí mismo para llevar a cabo el control de la fiscalización de cuentas y la rendición de las mismas cuentas, ¿verdad? Me atrevería también, aunque no es propio, pero a decir algo como área de mejora, no solo para el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa o los organismos autónomos. Un área de mejora que yo he visto es que deberían de formar parte el órgano interno de control, no del propio organismo, sino de aquí mismo del Congreso. Es decir, yo soy el órgano interno de control, tengo la fiscalización de cuentas, pero ¿quién estoy fiscalizando? Pues casi a mi propio jefe, ya sea un magistrado presidente, un comisionado, un consejero, en fin. Pero traigo la misma playera cuando debe haber una independencia, y esa independencia debe de ser por parte de aquí del Poder Legislativo, que es el que nombra a los titulares del órgano interno de control. Y también otra mejoría que estoy viendo es de que se debe dar por parte del Congreso un seguimiento a todas aquellas personas que están nombrando, o sea, llámese contralor, llámese magistrado, llámese consejero, en fin, porque pasa muchas veces que se nombra al magistrado 8 años, 7 años, 6 años, un contralor, y pues hasta luego, pues nadie más lo vuelve a comentar. Entonces hay formas, hay comisiones de vigilancia de presupuesto, hay comisiones de austeridad, ¿sí?, donde deberían estar llamándose a cuentas, no solamente aventar la obligación de decirle al Auditorio Superior del Estado, aquí está la información trimestral y adelante, ¿no? Deberían de estar un poquito más haciendo énfasis para ver la correcta aplicación de los presupuestos, para evitar una sorpresita posterior. Y también otro enfoque que se le está dando ya en el tribunal es hacer una Contraloría preventiva. ¿Qué le llamo una Contraloría preventiva? Pues no esperar a que alguien se equivoque o se brinque una norma de la Ley de Disciplina Financiera o de Gasto Público, de Contabilidad Gubernamental, ¿no?, antes de capacitar a la gente. Uno de los problemas que se tienen es la constante rotación de personal. Entonces, los cambios siempre son buenos y son para mejorar, pero también hay que hacer los cambios planificados, ¿sí?, que valgan la pena hacer el cambio para que entre la persona y de inmediato tome la capacitación correspondiente. Por eso les decía yo al inicio ahorita, pues conmigo la curva de aprendizaje es menor, porque ya tengo la experiencia de 2 años de estar dando en la fiscalización de cuentas, en la rendición de cuentas. Pero pues tiene que darse una mayor cuestión preventiva. ¿Por qué? Porque de otra forma empiezas y levantas el procedimiento y en lo que viene la denuncia, se pasa a la autoridad investigadora, al X tiempo pasa a la autoridad sustanciadora, pasa a la autoridad resolutora, ya pasaron meses y chance hasta más, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, pues estás enfocado tu énfasis
en corregir y imponer una sanción, la que corresponda. Si es delito no grave, pues la tomará el propio órgano interno de control. Si es delito grave, pues pasará a las instancias el propio organismo. Pero eso es ir ya a corregir las cosas, cuando tal vez el daño ya está hecho. Hay que prevenirlo, ¿sí? Es como cuando dicen, choqué el vehículo, pero ella tuvo la culpa. ¿No? Lo mejor de un choque es no tenerlo, ¿verdad? No estoy diciendo. Lo mejor de un choque pues, es no tenerlo, tener la prevención de traer el carro bien, con buen mantenimiento, respetar las señales y todo. Entonces, esas son áreas que yo estoy viendo que tienen que cumplirse para mejora de los respectivos órganos autónomos y de los poderes también. Otro punto importante también muy importante, es revisar el perfil de los puestos. ¿Sí? Caemos mucho en que viene referenciado, en que viene el amigo, entonces de repente se dan casos donde, de repente se dan casos donde sale algún compañero que ya tiene capacitación, que ya tiene sus buenos años de trabajo, y en lo que llega la nueva persona, pues vuelve a empezar. Y esos son los grandes problemas que se están dando ya a nivel Auditoría Superior del Estado, cuando no se están cumpliendo los organismos, y no se cumple porque pues viene llegando y pues, en lo que le agarra el tema, pues pasa tiempo. ¿Sí? Entonces los cambios tienen que hacerse, pero bien consensados para que la persona que entre tome control de inmediato. Y eso también se logra, y lo hemos visto mucho, porque ahorita en el tribunal hubo muchos cambios a raíz de que terminó el magistrado presidente Edgar Oriza sus 8 años, y hemos visto muchos detalles, porque ha habido muchos cambios muy bruscos, muy de repente. Entonces sale una gran cantidad de gente y el proceso de entrega-recepción, pues mucha gente no lo domina. ¿Sí? Entonces la persona que está saliendo, pues primero le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ¿no? Y luego pues, tiene que llenar un montón de formatos. Y la persona que va llegando, pues tiene un cierto plazo nada más para solventar esas dudas o comentarios que puede haber. Y muchas veces como viene llegando, pues no ejerce esa facultad que tiene de pedir explicación, o no le entendía esto, o justifícame aquel dato, ¿verdad? Entonces es otro punto muy importante a ver, los procesos de entrega-recepción. ¿Sí? También se hace un programa operativo anual de Contraloría en cada organismo. Ese se tiene que llevar religiosamente. ¿Para qué? Para evitar problemas de los inventarios de bienes muebles, los fondos de caja chica, los expedientes de personal. Resulta que entró porque era el referenciado y le faltan 2 o 3 papeles, y ya entrando y empezando a cobrar, pues olvídate, ya para que te complete los expedientes ya. Y es más difícil, y luego muchas veces ni cumple el perfil. ¿Sí? Eso también es muy importante, que se cumpla el programa operativo anual. Nos ha tocado casos, tuvimos que levantar un procedimiento administrativo porque alguien jugando dio de baja unos bienes. ¿Sí? Y no había la justificación y el protocolo que se debe hacer para dar de baja los bienes. Dar de aviso al director administrativo, hacer la justificación, el dictamen técnico, solicitar al pleno, en este caso, la baja de los bienes, y en fin, y de repente alguien dando un teclazo pues, los dio de baja y el sistema no es reversible. Entonces, es otro de los datos importantes. ¿Qué le pasó? Pues falta de capacitación. ¿Por qué le faltó capacitación? Porque alguien fue y lo puso ahí, sin haber cubierto el perfil. Punto importante también, establecer los comités de vigilancia del presupuesto, cuando menos con 2 revisiones al año, y dando informe aquí al Congreso para revisar y actualizar el reglamento de viáticos, los gastos de representación, bienes a dar de baja, en fin. ¿Sí? Lo que les mencionaba también, sueldos, salarios y prestaciones pagados por un ente distinto al propio organismo, para que haya una verdadera independencia. Y eso debería ser aquí de parte del Poder Legislativo. Otra forma importante sería formar el comité de austeridad de la propia dependencia, para ver en cuánto
para ver que el presupuesto que se ejerza sea lo correspondiente. En términos globales, y tocando otro tema, el Poder Judicial tenía desde hace muchos años, en época de un partido tricolor, el 1.3% del presupuesto anual del Estado de Tamaulipas. Era un dineral. ¿Sí? No había forma. Entonces, estaban buscando cómo gastarse el dinero. No estaban buscando la austeridad. Y eso se puede eliminar con un presupuesto base cero. O sea, cambiar la política. Ahorita que estaba corroborando, el 1.3 lo bajaron a 1.2. Pero sobre un presupuesto estimado de este año, el 26 para Tamaulipas, de alrededor de 81 mil millones de pesos, que es lo que se menciona por parte de la Federación, pues imagínense cuánto es lo que está ahí en juego. Entonces, ahí podría haber bastantes buenos ahorros para encaminar ese dinero a áreas prioritarias, que sin meterme en términos políticos, pues podría ser el apoyo al sector salud. Recién pasó ayer algo un poquito triste, pero bueno. Y otro punto muy importante, me quedan 3 minutos y medio, muy importante es la revisión jurídica de los expedientes. Repito, insisto, los magistrados o consejeros o propietarios son totalmente autónomos, pero esa autonomía puede llevarlos a sentirse dueños de los expedientes. ¿A qué me refiero con esto? En el tribunal recién se inició el presupuesto inicial de todo el tribunal, de gasto corriente y gasto de operación, era alrededor de 35-36 millones de pesos. Con eso funciona el tribunal, 88% en nóminas, en aquel entonces 2017. De repente llegó un expediente que valía 140 millones de pesos. Un ayuntamiento contra un particular, que valía 4 veces el valor del tribunal. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? El 10%, mucha gente sale contenta. ¿Qué pasa ahí? Nadie supervisa los expedientes. Entonces, lo que diga el magistrado o lo que diga el pleno es lo que queda. ¿Sí? Hay otras instancias, pero pues no muy correspondientes. ¿Sí? A eso me refiero. Tiene que haber más fiscalización en el ámbito jurídico, porque las atribuciones del órgano interno de control son más administrativas que jurídicas. No hay una atribución o una capacidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, tienen también, ahorita acabo de revisar, ¿verdad?, que acaban de autorizar la nueva ley orgánica de varias instituciones, entre ellas el Tribunal de Justicia Administrativa. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que hubo una adecuación al desaparecer el INAI a nivel nacional. Bajan y desaparecen los institutos de transparencia de las diversas entidades federativas, entre ellas el ITAI. Y, pues, tristemente, le pasan las nuevas atribuciones al órgano interno de control, las atribuciones de transparencia. Entonces, ¿qué sucede en esas atribuciones de transparencia? En septiembre pasado tuvimos la oportunidad de estar en Ciudad de México en una junta de transparencia para el pueblo de Tamaulipas, de transparencia para el pueblo a nivel federal, Ciudad de México y al fondo en zona de Perisur, y entonces nos platicaban a nosotros de que el 8 de octubre era la fecha límite para que cada entidad federativa tuviera ya su proyecto de nuevas atribuciones para funcionar ya o cargar ya con las actividades de transparencia. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el Instituto Electoral, con el licenciado Raúl Robles Caballero, con base autonomía, lo pudo hacer y sí está funcionando. Pero el Tribunal de Justicia Administrativa hasta hoy se está adecuando a la ley orgánica.
Entonces ya son un buen rato, sí, un buen rato de que no se adecuada en tiempo y forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Conoce sus datos biográficos, así como su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo. Procedemos a la fase de preguntas y respuestas, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario llevar el registro de participaciones, exhortándolo respetuosamente a que formulen sus preguntas de manera concreta, y a nuestro entrevistado le solicito dar sus respuestas al concluir la última pregunta de los diputados registrados y así contestarlas de manera conjunta. Por instrucciones de la presidencia se pregunta si algún diputada o diputado desea hacer el uso de la voz. Diputado Claudio. Bueno, iniciamos con el diputado Claudio. Maestro, lo felicito porque se le nota su pasión por varias palabras que escuché de usted, como fueron independencia, como fueron auditorías, como fueron la experiencia que tiene en el ámbito de gobierno. Propuso varias áreas de oportunidad, ajustar y apretar en temas de fiscalización, hacer reportes. Es algo que yo valoro en lo personal mucho. Quisiera hacer una pregunta. En su experiencia y en su trayectoria, en algún momento de su vida donde haya tenido que resistir presiones políticas o administrativas, o algún caso en donde haya detectado alguna irregularidad en alguna auditoría. A ver si podría platicarnos alguna experiencia, maestro, en alguna ocasión. Es cuanto, gracias. Diputado Marcelo Bundis. Muchas gracias, diputado. Hace un momento hablaba de la relación con el Congreso del Estado, junto con del órgano. ¿Cómo aseguraría usted una comunicación equilibrada con el Congreso del Estado sin vulnerar la autonomía del mismo instituto? Gracias, maestro. Diputada Ana Laura Huerta. Gracias. Puse atención en su exposición y me quedó la duda. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso electoral? Por último, la diputada Lucero. Sí, buenas tardes. Sabemos ya nos platicó sobre su experiencia en el ámbito profesional, tanto en lo público como en lo privado, pero de manera personal, ¿qué lo motiva a aspirar específicamente a este cargo que es de gran responsabilidad y de exposición? Gracias. Agotada la ronda de preguntas y respuestas, se le concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general a la... Agotada la ronda de preguntas, tiene hasta 10 minutos para contestarlo. Por favor, gracias. Sí, gracias. Bueno, en la primera cuestionamiento se preguntaba si había algunas presiones políticas y administrativas en alguna auditoría. Cuando formamos principalmente el Tribunal de Justicia Administrativa, en uno de los concursos que les platicaba que se filmaron y todo, pues hubo dos presiones. Una gente porque decía, bueno, ¿cómo voy a sacar cuánto dinero voy a pedir para pedir esto? Entonces del Poder Ejecutivo
ejecutivo nos sugirieron a un proveedor. Y dos, de repente se presenta en el concurso para comprar equipo de cómputo un amigo mío de la secundaria, prepa y carrera y todo. Ninguno de los dos ganó. No ganaron. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los requisitos. El proveedor que venía referenciado, pues teníamos adeudo con el SAT. Los formatos que se les piden en ese tipo de concursos o invitaciones es el formato D32, que es la opinión del SAT contra la empresa que está participando, y pues él debía unas cantidades ahí de dinero. Entonces no puedes asignar un dinero público a alguien que le dé al fisco, ¿verdad? Y de repente nos encontramos que hay excepciones a nivel federal, pero aquí en lo que a mí me tocó vivir, no la pasamos. Y el otro, pues sí, era mi cuate y todo, pero digo, lo conozco y de muchos años, pero tampoco fue la mejor oferta. Entonces, no hay forma de... ¿sí? Afortunadamente, ese par de concursos estaban formaba por parte del Tribunal de Justicia Administrativa un comité de compras y operaciones patrimoniales constituido por el magistrado presidente, el titular del órgano interno de control, el director administrativo, un secretario de actas y un secretario ejecutivo, y pues el común denominador, la opinión común fue no pasa. Punto. Incluso una de esas, la persona que presentaba el mobiliario equipo, era la mejor oferta, pero no se lo podíamos asignar porque pues, debía impuestos. Entonces, como vulgarmente se dice, nos tuvimos que tragar como 40, 50 mil pesos con respecto a la segunda oferta, pero el proveedor sí estaba limpio. Entonces, sí ha habido presiones políticas, no son compras muy seguidas, pero que se hicieron, pero sí se han dado, y pues simple y sencillamente hay que apegarse a la ley y tener la conciencia tranquila de que no nos vayan el día de mañana a exhibir. Dice, de relación con el Congreso del Estado, comunicación equilibrada, bueno, ustedes tienen formados comités de vigilancia, comités de transparencia. Yo les invitaría a que invitaran a los poderes y organismos autónomos, al Contralor, al órgano interno de control de cada uno de ellos, a formar parte. ¿Sí? Yo lo que he visto, y no es crítica, pero es un área de oportunidad muy grande, es hacerlos participar. O sea, si yo les dijera, sinceramente, ¿quién de ustedes sabe dónde está el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Quién más? Hay gente que no sabe ni dónde está. ¿Qué pasa? Acaba el año la gestión del magistrado y saca un engargolado o saca un empastado, un librito, se los manda, que normalmente acaba en los libreros ahí de adorno. A veces van a la reunión anual de presentación y a veces ni los invitan y a veces no pasa nada. ¿Sí? Entonces, tiene que haber más. A final de cuentas, los poderes y organismos autónomos son como el 14% del presupuesto de Tamaulipas. Entonces, si lo multiplican por 81,000, son 11, 12 mil, 13 mil millones de pesos, que bien vale la pena ponerlos bajo la óptica, ¿verdad? Sí, que se ejerza bien ese dinero. ¿Sí? Proceso electoral, conocimiento. Bueno, no es el proceso electoral en sí. El conocimiento, pienso, es sobre las actividades del órgano interno de control, porque son muy similares. Son muy similares en todos los organismos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, estamos acotados los órganos internos de control a las áreas administrativas. ¿Sí? Ningún órgano interno de control, cuando menos en el tribunal y es en todos lados, puede tomar parte o forma parte de un comité o de una decisión o de un algo que digan, como les decía, por ejemplo, en aquel expediente de 140 millones, que eran 4 veces el valor del tribunal, el órgano interno de control no tiene por qué entrar ahí. No tiene. ¿Sí? Obviamente, hay una materia electoral, hay una materia de derechos humanos, hay una materia de transparencia, ahora la absorbe el titular del órgano interno de control, hay una materia de justicia administrativa, pero el esquema administrativo de manejo así debe ser. ¿Sí? Mientras no le cambien las atribuciones, mientras no le digan puedes tú revisar y a lo mejor tú agregar un puesto más desde el punto de vista legal para que participe y vea ahí en los expedientes o forme parte de un consejo. Muchas veces el expediente cae en la sala 1, en la 2, en la 3, en la que sea, y
y entonces sale un resolutivo, la parte demandada que tiene el dictamen o veredicto en contra, ¿qué sucede? Se queja, se enoja, entonces pues, que te resuelve el pleno. No estoy de acuerdo con lo que dijo el magistrado de la sala 4, que resuelve el pleno, ¿sí? Pero tampoco interviene en nada el órgano interno de control. Entonces, ¿por qué? Pues porque no son sus atribuciones. ¿Sí? En cambio, en materia administrativa, si tiene una independencia, puede gestionar, puede resolver desde la presentación de denuncia, autoridad investigadora, sustanciadora, resolutiva, y ya nomás informarle si es por parte de una falta grave o no grave y quién la va a resolver o solventar. Entonces ahí también sería cuestión de que el propio Congreso, hoy que están sacando esa modificación a la ley orgánica, pues tuvieran a bien revisar y echarse un clavado en ese tema, ¿sí? Pero para lo cual, repito, insisto, tiene que verse una total independencia, autonomía, para que esos órganos internos de control reporten o sean parte del Poder Legislativo, porque siendo parte de la propia dependencia, pues estás medio maniatado a la decisión de un pleno o de un magistrado presidente. ¿Qué me motiva en lo personal? En la exposición de motivos, ¿por qué aspiro? Bueno, pues quiero que las cosas se hagan bien en Tamaulipas, ¿sí? Quiero que podamos seguir mejorando. ¿Le paso el micrófono? Me uno a su comentario. Sí, lo que pasa es que uno va avanzando, ¿sí? Y ahorita es muy interesante porque la persona que quede como titular del órgano interno de control va a ser por 6 años. ¿Y qué 6 años le tocan, verdad? Le toca el 2027, el 2028, el 2030. Entonces, pues son 3 años bastante interesantes de mucha actividad, mucha responsabilidad, mucho presupuesto también, y pues hay que hacer las cosas bien. Entonces hay que poner las fichas en su lugar, para que las cosas se den bien en Tamaulipas. Con todo respeto, una persona, estoy muy fastidiado que Tamaulipas se lleva los primeros planos, comentarios, pero en otros temas. Entonces, esos van a ser temas muy importantes en esos tres años que te estoy mencionando. Yo sé que el licenciado Raúl Robles, que es el anterior titular del órgano interno de control, hoy magistrado en el Supremo Tribunal, ha hecho bien las cosas. Fuimos nombrados en el tribunal hace 2 años pasaditos para ocupar los respectivos cargos, y yo sé que está haciendo bien las cosas y sé que dejó razonablemente bien las cosas en el Instituto Electoral. Tan es así que creo que 1 o 2 gentes de sus colaboradores están participando en este proceso. Entonces, pues yo sí muy entusiasmado de estar participando en este proceso. Estoy a sus órdenes. Estamos en el sur de Tamaulipas, cuestión familiar allá, y aquí en Ciudad Victoria, pues, en el transcurso de la semana. Muchas gracias. A votar la ronda de preguntas y respuestas. Se le concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general a la que tiene derecho para exponer sus consideraciones finales. No deben de exceder, en su caso, de 5 minutos. Adelante. Bueno, por repetirles, creo que soy un buen candidato para el puesto. Hace 2 años fui nombrado para Contralor del Tribunal de Justicia Administrativa. Las mismas, muy parecido a la exposición de motivos que acabo de darles, pero con 2 pequeños comentarios adicionales. Uno de ellos, pues que tengo 2 años más de experiencia en la fiscalización de cuentas, en la rendición de cuentas, en el manejo administrativo, ¿sí? Y el otro punto importante a ver es que sigo insistiendo muy enfáticamente en que debe de haber una mayor comunicación con el Poder Legislativo, quien es quien nos nombra, y luego es muy dramático, como que se les olvida que allá hay contralores, que hay magistrados, que allá hay consejeros, comisionados. Entonces, les vuelvo a repetir, señores, los poderes y organismos autónomos son el 14% de un presupuesto anual. Son 12, 13
mucha área de oportunidad. Podemos hacer un buen plan de austeridad y redistribuir ese recurso a necesidades que tenemos los tamaulipecos. ¿Sí? Como usuario también de los servicios de salud, por ejemplo, no es crítica ni es tema político, pues también da mucho. Hoy en la mañana vine llegando de Tampico, pasé al hospital y da tristeza ver gente durmiendo afuera de los hospitales. Da tristeza ver que no hay un medicamento. Y uno como quiera, pues te cruza la Benavides, a similares, a Guadalajara y compras, pero esa gente no tiene. Y por otro lado, estamos viendo que hay un dispendio de recursos en muchos poderes y organismos. ¿Sí? Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que apretarnos el cinturón. Ahora sí que hay que trabajar por Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, mi tema es ese, ¿verdad? Yo quiero participar, ser parte de, yo les ofrezco pues, un trabajo honesto, un trabajo institucional. Por ahí se mencionaba, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Entonces, y conozco a gente en los 3, 4 partidos políticos, pero nunca he estado afiliado a algún partido político. Pero sí queremos ya ver un Tamaulipas más, con mayor énfasis. Se puede hacer, porque es cuestión de voluntad. Cuando la voluntad mueve a la gente, se logran cosas muy interesantes. Quedo a sus órdenes, cualquier pregunta o comentario adicional. Muchas gracias. Agotado los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma, agradeciendo al ciudadano Carlos Alberto Aranda Jiménez su puntual asistencia en este acto legislativo. Muchas gracias. Se le solicita servicios parlamentarios trasladen a esta sala al siguiente candidato o candidata conforme a la lista de correspondiente. Buenas tardes. Maestra Juana de Jesús Álvarez Moncada, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo y habida cuenta que el procedimiento para el desahogo de esta entrevista es de su conocimiento, procederemos directamente a su desarrollo. Para tal efecto, me permito solicitar al diputado secretario de a conocer los datos biográficos de la aspirante. Con gusto, presidente. Cuenta con licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta también con una trayectoria en servicio público y en el ejercicio profesional del derecho. Ha sido docente, litigante y ha ocupado distintos cargos en materia electoral y laboral. Se desempeñó como supervisora electoral del entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente como vocal de capacitación y como consejera electoral en el Instituto Electoral de Tamaulipas. También fungió como presidente de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, donde fortaleció su conocimiento en la aplicación de la ley y la resolución de conflictos laborales. Su encargo más reciente fue como secretaria particular de un juez de distrito en el Poder Judicial de la Federación, función que le permitió profundizar en la interpretación normativa y en el manejo administrativo necesario para el adecuado desarrollo de las actividades jurisdiccionales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el desarrollo de la entrevista, se le concede el uso de la palabra para que dé la exposición del documento general que elaboró sobre sus pensamientos y su propuesta de actuación respecto al cargo de titular del órgano interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual, le recuerdo, dispone de un tiempo de hasta 20 minutos. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, comparecer frente a ustedes, a estas 3 comisiones unidas. Ahí ya se expuso en el documento que se presentó ante este Congreso del Estado la intención de por qué quiero ser titular, en este caso del órgano interno de control del Instituto Electoral. Sobre todo porque se me dio la oportunidad en el año de 2004 de ingresar al Instituto Electoral y ahí pude hacer carrera y pude ver cómo funciona al interior del propio instituto y hago un análisis comparativo de que cuando estaba en el 2004 eran 39 los integrantes de ese instituto y ahora veo que tiene una plantilla de 150 integrantes, lo que quiere decir que tiene que tener ese órgano de control para poder estar observando la actuación de todos los servidores públicos que integran el Instituto Electoral. En caso de que yo sea afortunada de ser titular de este órgano,
invariablemente me desempeñaría acatando los principios que regulan la actuación del órgano y del propio Instituto Electoral, ¿verdad? Como son los de la certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, y en el caso del órgano interno de control, en este caso, pues lo que es también apegado siempre a la legalidad, a la independencia en nuestros actos, y ahí me llamó mucho la atención un nuevo principio que se agregó, que es la honestidad. Yo creo que es muy importante para todos los seres humanos y para todos los funcionarios siempre desempeñar su cargo con muchísima honestidad, ¿verdad? Al hacer yo un análisis, más que enfocarme yo a lo que yo externé en ese documento, me gustaría pues, hacer un análisis de cómo se llega a la creación de este órgano interno de control, derivado de las reformas que se hicieron en el 2015, en el 2017, a nivel federal, en el 2015, donde se establece el sistema anticorrupción, y derivado de eso se hacen las respectivas reformas aquí en Tamaulipas, y es cuando se crea el órgano interno de control. Es en este caso el órgano que se va a encargar de realizar la fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos que se le otorguen al Instituto Electoral. También es importante resaltar que la persona que se encargue, en este caso, de ser titular de este órgano de control interno, pues será el encargado de realizar todas las actividades inherentes a que de manera transparente se realicen todas aquellas acciones para poder realizar correctamente la fiscalización de los recursos, realizar las auditorías pertinentes, también llevar un control de libros y de archivos, de todo aquello que va a resaltar la actividad, en este caso de todas las personas que trabajan dentro del Instituto Electoral, que cuando es un proceso electoral, pues ustedes saben que se integran los consejos municipales y los consejos distritales, y que es un mundo de personas a las que se contrata, entonces hay que llevar un control irrestricto de todo lo que conlleva el gasto de esta institución. Dentro de las atribuciones que tiene el titular de este órgano interno de control, pues precisamente decía, realizar la fiscalización de los recursos, cuando haya una falta no grave, realizar el procedimiento, la sustanciación del procedimiento respectivo, y también en el caso de que haya una falta grave, darle en este caso el conocimiento al Tribunal de Justicia Administrativa para que realice lo conducente y se resuelva conforme a lo que establece la ley. Dentro de la estructura del órgano interno de control, pues tiene por ahí dos unidades, una unidad de investigación, que es la que se encarga precisamente de integrar un expediente para investigar todas las actuaciones, y en caso de que haya alguna falta administrativa de algún funcionario, pues llevar la correcta investigación e integrar el expediente respectivo. Posteriormente, en caso de que haya una falta grave, en la unidad de sustanciación es la encargada, en este caso, de integrar el expediente y remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa. También es importante resaltar que en el caso me llamó la atención, en este caso la ley, la importancia de la participación del titular en cuanto a la adquisición, al comité de adquisición del Instituto Electoral, que es muy importante porque cuando se realizan las licitaciones para la adquisición de los materiales electorales o de todo el material que se ocupe, pues es muy importante que intervenga con voz ese titular para ver que realmente se realicen todos los procedimientos necesarios apegados invariablemente a la ley, y que siempre sea, en este caso, que buscando siempre el beneficio para el instituto, en el caso de economía, de que los materiales sean los mejores, de que todo se realice conforme a la ley. En el caso de otra reforma que se realizó, posteriormente a todo esto que se viene unido a la cuestión del combate a la corrupción, por ahí se creó un código de ética en el Instituto Electoral, precisamente para que todos los funcionarios que integran el Instituto Electoral se conduzcan invariablemente de manera responsable y ética, y que
todo su actuar sea apegado a derecho y que no haya ningún problema y que no cometan actos de corrupción. Por ahí también me di cuenta de que el pasado 10 de julio se hizo por ahí una reforma aquí a la Constitución estableciendo que desaparecía el ITAIT, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, creándose un nuevo órgano, por lo tanto va a tener competencia el órgano interno de control para ser garante de la transparencia de todos los actos que se realicen de los funcionarios del Instituto Electoral. ¿Qué va a realizar? Pues en este caso, transparentar los ingresos, los egresos, lo que es los sueldos de los funcionarios, lo que es la rendición de cuentas, lo que es la declaración patrimonial de los funcionarios, ¿verdad? Eso también es muy importante resaltar, que los funcionarios están obligados a rendir a rendir ellos, a tener qué patrimonio tengo, qué es lo que hago para que en determinado momento, como es dinero, pues puede ser susceptible a lo mejor de que pues, se me haga fácil por ahí, ¿verdad? Tomar algún dinero de más. Entonces, eso está muy bien ya establecido en las leyes. Y también celebro que ahora el 14 de noviembre ustedes por ahí presentaron una iniciativa para la cuestión de los organismos autónomos, en este caso del Instituto, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Universidad, del propio Tribunal de Justicia Administrativa, en cuanto a que los dineros que ellos tengan, pues no los pueden ellos tomar para ponerse en la bolsa de valores. Entonces es muy importante todo lo que se ha logrado, lo que se ha hecho en esta medida, a raíz de esa reforma, cómo se ha ido concatenando todas estas leyes, todas esas acciones que ustedes como diputados han realizado en bien, en este caso de la sociedad, en bien del propio Instituto Electoral, para que todas las actividades y todas las acciones se realicen invariablemente apegadas a la legalidad. No sé si tengan algunas preguntas de mi persona. Muchas gracias. Conoce sus datos biográficos, así como el pensamiento y propuestas en actuaciones respecto al cargo. Procederemos a la fase de preguntas y respuestas, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario llevar el registro de participaciones, exhortándolo respetuosamente a que formulen sus preguntas de manera concreta. Y a nuestro entrevistado le solicito dar respuestas al concluir la última pregunta de los diputados registrados y así contestarles de manera conjunta. Por instrucción de la presidencia, se pregunta si algún diputado o diputado desea hacer el uso de la voz. Diputado Marcelo Bundes. Adelante. Muy buenas tardes, maestra. Hace rato mencionaba el tema de la honestidad entre uno de los nuevos principios, los cuales son prioritarios también en ese sentido. En un caso hipotético, si una observación del organismo pone en riesgo la credibilidad pública del instituto en pleno proceso electoral, ¿la publicaría o esperaría? Adelante, puede. Sí, pues en este caso yo digo que precisamente como uno de los principios, hablando de la honestidad, y otro de los principios que rigen el actuar del Instituto Electoral, que es la máxima publicidad, yo lo haría público, definitivamente, ¿verdad? Para que la ciudadanía vea que se está actuando conforme a los principios y conforme a la legalidad, en este caso hacer respetar la ley. Muchas gracias. Agotada la ronda de preguntas y respuestas, se le concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general en lo que tiene derecho para exponer sus consideraciones finales, no debiendo exceder en su caso 5 minutos. Tiene el uso de la palabra. En mi caso, de nueva cuenta, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por ahí, no sé si leyeron ustedes en mis datos biográficos, que si bien no soy tamaulipeca, soy tamaulipeca por adopción, tengo 32 años viviendo aquí en Tamaulipas. Amo este estado maravilloso que me ha dado muchas oportunidades laborales, pero sobre todo de conocer a gente maravillosa que
aparte de ser muy agradables, son muy abiertos y facilitan el trabajo y vivir en esta hermosa ciudad. Ahí lo mencioné, yo vengo de un origen muy humilde, mi padre era minero, mi madre ama de casa, pero desde los 6 años yo me visualicé como maestra. El primer día que yo puse el pie en el salón de clases dije yo voy a ser maestra. Y realmente logré ser maestra becada. Terminé la secundaria en una escuela, en una secundaria técnica, en un ejido. Ahí me becaron por mis calificaciones para irme a estudiar como maestra. Termino, me voy a trabajar al medio rural de Coahuila. Por allá conozco a un tamaulipeco, me vengo siguiéndolo. Así como debe ser. Me vengo siguiendo al tamaulipeco y llego aquí y pues en un principio como ama de casa, y pues también como maestra, pero siempre tuve esa necesidad o esa ilusión de seguir superándome y ya cuando tenía 38 años me puse a estudiar la carrera de Derecho y eso me dio muchas satisfacciones porque a partir de ahí, al terminar la carrera en el año 2002, pude yo ingresar al Instituto Federal Electoral y fue mi amor a primera vista en la materia electoral. Ahí fue donde yo me enamoré de la materia. Y si bien es cierto, yo siento que es una materia nueva, relativamente, me permitió desarrollarme y dentro del Instituto Electoral y poder recorrer los 43 municipios del estado. Tuve esa gran satisfacción de conocer cada uno de los municipios y conocer también muchos de los ejidos, de las comunidades de aquí de Tamaulipas. Entonces por eso me siento orgullosamente tamaulipeca, aunque soy zacatecana de origen, me siento tamaulipeca, entonces yo me sentiría tremendamente orgullosa en caso de que ustedes favorecieran la designación de desempeñar invariablemente el cargo que se me hiciera de manera siempre honesta. Los cargos que yo tuve, en este caso aquí en Tamaulipas, como presidenta de la Junta, en algunas ocasiones sí hubo alguien que se atrevió y me puso un sobrecito para que, por ahí, un sobrecito, ¿verdad?, para que pues pudiera yo decidir el laudo a favor de ellos. Entonces ahí invariablemente dije, no, ¿saben qué? La honestidad, por eso digo yo, este valor, yo le recalco mucho que la honestidad es muy importante para nuestro actuar todos los días de nuestra vida. Si nosotros actuamos con honestidad, tarde que temprano la sociedad y la vida nos los va a recompensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma, agradeciendo a la ciudadana Juana de Jesús Álvarez Moncada su puntual asistencia a este acto legislativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bonita tarde. Buenas tardes. Maestro Luis Manuel Moctezuma Castillo, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo y habida cuenta que el procedimiento para el desarrollo de la entrevista se da con conocimiento, procederemos directamente a su desarrollo. Para tal efecto, me permito solicitar al diputado secretario de conocer los datos biográficos del aspirante. Con gusto, presidente. Cuenta con la licenciatura en Derecho y con maestría en Derecho Procesal Penal y Oral. Ha desempeñado cargos en servicio público desde el 2011, iniciando como auxiliar de giras del Ejecutivo del Gobierno de Tamaulipas, donde coordinó agenda y logística de eventos oficiales. En el 2016 fue capacitador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Universidad de Seguridad y Justicia Tamaulipas, formando aspirantes a ministro público, peritos y elementos de seguridad. Desde el 2017 trabaja en el Instituto Electoral de Tamaulipas, primero como asesor jurídico de consejería y desde el 2018 como subdirector de candidaturas independientes, coordinando el registro, seguimiento y fiscalización de aspirantes y candidaturas, fortaleciendo la legalidad, transparencia y equidad en los procesos electorales. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado. Continuando con el desarrollo de la entrevista, se le concede el uso de la palabra para que dé la exposición del documento general que elaboró sobre el pensamiento y la propuesta de actuación respecto al cargo de titular del órgano interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual les recuerdo dispone de un tiempo de hasta 20 minutos. Gracias, con su venia, diputadas, diputados. Gracias, buena tarde. Bien. Cuando pienso en lo que representa el órgano interno de control dentro de una institución como el Instituto Electoral de Tamaulipas, lo primero que se me viene a la mente no es la palabra fiscalización, sino confianza. Confianza en que las cosas se hacen bien, en que los recursos públicos se utilizan con responsabilidad y en que los servidores públicos actúan con ética y compromiso. Desde esa convicción, mi planteamiento para asumir el cargo parte de una idea central. Vigilar no es desconfiar, sino acompañar con responsabilidad el cumplimiento de una ley. Mi formación jurídica y mi experiencia dentro del IETAM me ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de la institución, entender sus fortalezas y también sus áreas de oportunidad. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos niveles de responsabilidad, desde una asesoría jurídica hasta actualmente coordinar el procedimiento de registro de candidaturas independientes, lo que me ha dado una visión completa de cómo estas áreas técnicas, administrativas y sustantivas se correlacionan unas con otras. Desde esa perspectiva, mi pensamiento sobre el papel del órgano interno de control se basa en 3 ejes: prevención, integridad y mejora continua. Durante años, la fiscalización se entendió como un acto posterior, no como un método de revisión que llega cuando el daño ya está hecho. Yo creo que esa revisión debe evolucionar. El control interno moderno tiene que estar enfocado en la prevención, en crear condiciones para que los errores no ocurran, más que buscar culpables que ya ocurrieron. Para lograrlo, me propongo fortalecer la cultura institucional del cumplimiento, capacitando y acompañando a las áreas operativas del instituto en el conocimiento de la normatividad y en la aplicación correcta de los procedimientos administrativos. No se trata de generar temor o rigidez, sino de construir claridad y certeza en los procesos. Por lo regular, muchas de las observaciones o inconsistencias en los informes o procedimientos no provienen de malas prácticas, sino de desconocimientos o de falta de comunicación entre las áreas. Por eso, uno de mis planteamientos es establecer canales de orientación permanente, manuales de cumplimiento sencillos y sesiones de retroalimentación continua. La idea es que el órgano interno de control deje de ser visto como una figura de sanción y se convierta en un aliado institucional que previene, orienta y garantiza la legalidad desde el inicio de cada proceso. La ética pública nos enseña en un curso. La ética pública no se enseña en un curso, se demuestra con el ejemplo. En ese sentido, aspiro a que mi actuación en el cargo se base en un principio personal que siempre me ha acompañado durante mi vida: hacer lo correcto, incluso cuando nadie te estaba mirando. Como servidor público, he aprendido que la integridad no solo se mide por la ausencia de irregularidades, sino por la forma en que tomamos decisiones, por la transparencia con la que comunicamos y por la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si el IETAM es un pilar de la democracia tamaulipeca, entonces su órgano interno de control debe ser su conciencia ética. Me propongo promover un modelo de integridad institucional que vaya más allá de las auditorías y los dictámenes. Se trata de fomentar una cultura de valores, donde cada persona servidora pública entienda que su trabajo, por mínimo que sea, tiene un impacto de confianza en la ciudadanía. Esto implica, desde luego, impulsar mecanismos de alerta temprana y denuncia interna que realmente funcionen y brinden protección a quien actúa con honestidad. No hay institución fuerte sin valores sólidos. Por eso, mi compromiso es consolidar un entorno de trabajo donde la honestidad y la rendición de cuentas no sea una obligación impuesta, sino una convicción compartida. Otro eje fundamental de mi planteamiento es la mejora continua. Ningún proceso, por eficiente que parezca, está exento de perfeccionarse. El control interno no solo debe evaluar lo que se hace, sino proponer cómo hacerlo mejor. Mi experiencia en el diseño e implementación de lineamientos dentro del instituto me ha enseñado que las normas deben ser herramientas vivas, capaces de adaptarse a los nuevos retos tecnológicos, presupuestales y sociales. Por eso, como titular del órgano interno de control,
Buscaré impulsar una evaluación permanente en los procesos administrativos, utilizando indicadores claros, auditorías constructivas y mecanismos que den retroalimentación que permitan detectar áreas de mejoras antes de que se conviertan en problemas. Además, considero necesario incorporar tecnología y trazabilidad digital en los procesos de control y auditoría. La transparencia digital, el acceso público a la información y el registro automatizado de procedimientos son pilares de la confianza ciudadana, los cuales deben de estar disponibles para ellos mismos. Mi intención es promover la modernización del sistema de control interno para que las revisiones sean más ágiles, menos burocráticas y más accesibles. A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de convivir con personas servidoras públicas que entregan lo mejor de sí cada día. Sé que detrás de cada una de ellas, provienen historias de muchos éxitos y esfuerzos. Por eso, creo que el control interno debe ejercerse con empatía y sentido humano, sin perder la objetividad ni el rigor que exige la función pública. El control no debe ser punitivo, sino constructivo y formativo. Cuando un servidor público se sienta acompañado en el cumplimiento de una norma, su desempeño mejora y mejora mucho. Por eso, me propongo impulsar un modelo de acompañamiento técnico y ético que reconozca el esfuerzo y promueva la mejora constante. Ahora bien, la rendición de cuentas no solo es una obligación legal, sino un deber moral. Estoy convencido de que toda institución pública debe rendir cuentas de manera clara, accesible y oportuna, tanto hacia dentro de ella como hacia la ciudadanía. En ese sentido, buscaré reforzar la coordinación entre el órgano interno de control y la unidad de transparencia para garantizar que la información pública del instituto sea clara, verificable y útil hacia la ciudadanía. La función de control no puede estar alejada de la realidad ni de las necesidades de quienes integran el instituto. Por eso, mi actuación estaría guiada por una visión de servicio público con propósito, vigilar con justicia, sancionar con objetividad y orientar con empatía son las tres acciones que deben de coexistir. Creo firmemente que el control interno también es una forma de proteger a las personas servidoras públicas. ¿Protegerlo de qué manera? Protegerlo de la desinformación, del error administrativo, del exceso de la carga o del desconocimiento normativo. Así se construyen instituciones más fuertes y servidores más seguros de su labor. El Instituto Electoral de Tamaulipas enfrenta nuevos retos: la modernización tecnológica, la gestión de eficiencia de recursos, la participación ciudadana y la creciente exigencia social y transparencia. Ante estos desafíos, el órgano interno de control debe evolucionar hacia una función más preventiva, participativa y estratégica. Mi propósito es que durante mi gestión el área se consolide como un espacio de confianza institucional, donde cada revisión tenga un propósito de mejora, cada recomendación se traduzca en un avance tangible para la organización. En lo personal, me motiva la idea de contribuir desde este cargo al fortalecimiento de tan noble institución, como un referente de institucionalidad, ética y eficiencia. Convencido de que la vigilancia no es solo un acto técnico, sino un compromiso ético con el servicio público y con la ciudadanía tamaulipeca. En síntesis, mi pensamiento y planteamiento de actuación se basa en tres principios: prevenir antes de corregir, actuar con integridad y de mejora constante. Aspiro a ejercer la función de control no como un vigilante distante, sino como un aliado que acompañará, orientará y fortalecerá la estructura institucional. Creo en el valor del trabajo, en el esfuerzo del ejemplo y en la importancia de servir con transparencia. Si algo me ha enseñado mi experiencia en el ámbito electoral y en el servicio público, es que la confianza se construye todos los días, con actos pequeños pero consistentes. Este será el espíritu que guiará mi actuación: vigilar para mejorar, controlar para proteger y servir para transformar. Muchas gracias. Muchas gracias. Conocidos sus datos biográficos, así como su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo, procederemos a la fase de preguntas y respuestas, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario llevar el registro de participaciones, exhortándolos respetuosamente a que formulen sus preguntas de manera concreta, y a nuestro entrevistado le solicito dar sus respuestas al concluir la última pregunta de los diputados registrados y así contestarlas de manera conjunta. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si algún diputada o diputado desea
hacer el uso de la voz. Se le concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general en lo que tiene derecho para exponer sus consideraciones finales, no debiendo exceder, en su caso, de 5 minutos. Adelante. Bueno, muy bien. Bien, estimadas diputadas y diputadas del Congreso del Estado de Tamaulipas, muy buenas tardes. Agradezco profundamente dirigirme a ustedes esta tarde para exponer mi visión sobre el órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Comparezco con respeto, con claridad y con plena conciencia de la responsabilidad del cargo a que aspiro. Como ya saben, mi nombre es Luis Manuel Moctezuma González, nacido orgullosamente en esta bella tierra que por nombre llamamos Tamaulipas. Tengo 37 años, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en Derecho Procesal Penal Oral por la Universidad La Salle Victoria. Cuento con diversos diplomados y cursos en materia electoral, incluidos los de fiscalización de los recursos. Pero hay algo que quiero mencionar. Soy el más joven de las 5 personas que hoy vinieron a entrevistarse con ustedes, que participamos en este proceso. Permítanme comenzar destacando un punto esencial. Mi juventud no es desventaja. Mi juventud es exactamente lo que el órgano interno de control necesita para transformarse y ponerse a nivel de las exigencias actuales en fiscalización, transparencia y combate a la corrupción. Vivimos en un momento en el que los métodos tradicionales ya no alcanzan. Los esquemas de control que funcionaban hace 20 años hoy ya no responden a la velocidad con la que se mueven los procesos institucionales, ni a las exigencias de la ciudadanía. Por eso, el órgano interno de control necesita algo más que experiencia acumulada. Necesita visión nueva, tecnología y modelos modernos de vigilancia del recurso público. Y eso es lo que quiero aportar yo. Desde dentro del IETAM, donde he trabajado por más de 7 años, he conocido no solo la normatividad, sino la realidad operativa del instituto, sus procesos, sus áreas y las necesidades reales de fortalecimiento. Por eso, mi propuesta es simple, concreta y totalmente realizable. Impulsar una transformación del órgano interno de control hacia un modelo moderno, preventivo y sobre todo digital. Propongo implementar sistemas digitales que automaticen la vigilancia del gasto, que detecten irregularidades en tiempo real, que agilicen auditorías y que permitan un seguimiento transparente y escalonizado de cada proceso. Un órgano interno de control basado únicamente en documentos físicos es un órgano interno de control limitado. Un órgano interno de control apoyado en sistemas digitales es un órgano interno de control capaz de detectar, corregir y actuar en tiempo. Además, quiero subrayar algo esencial. Con las recientes reformas, el órgano interno de control del IETAM no solo vigila recursos, hoy también es el órgano garante del derecho a la ciudadanía del acceso a la información pública. Y esto lo convierte su función en un pilar de la confianza democrática de Tamaulipas. Mi compromiso es hacer un órgano interno de control un garante real de transparencia, no simbólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con auditorías trimestrales del portal, con un manual claro de clasificación de información, con capacitación constante y sobre todo con sistemas que eliminen la opacidad y reduzcan la discrecionalidad. Diputadas y diputados, la democracia también se defiende desde la fiscalización y desde la transparencia. Un instituto electoral fuerte no solo se construye en las urnas, sino desde su capacidad para rendir cuentas, corregir errores y actuar con integridad. Yo represento una nueva generación de servidores públicos, una generación que no está atada a viejos intereses, una generación que entiende el valor de lo digital y una generación que trabaja con datos, sistemas y evidencia. Por eso hoy les pido respetuosamente a todas y a todos ustedes que consideren mi perfil no solo por lo que he hecho, sino por lo que puedo construir junto a ustedes. Un órgano interno de control moderno, confiable, eficaz y completamente alineado a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Un órgano interno de control que no solo revise expedientes, sino que prevenga, investigue y sancione.
Tengo 14 años de trayectoria en el servicio público, periodo en el que me he conducido con honestidad, disciplina y profundo respeto por la ley. Me siento orgulloso de lo que hago, pero sobre todo me siento orgulloso de servir a Tamaulipas, de trabajar con convicción y de asumir cada responsabilidad con compromiso auténtico hacia la ciudadanía. Ese es el espíritu con el que hoy aspiro encabezar el órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma, agradeciendo al ciudadano Luis Manuel Moctezuma González su puntual asistencia a este acto legislativo. Muchas gracias. Se solicita a servicios parlamentarios trasladen a esta sala al siguiente candidato o candidata conforme a la lista correspondiente. Se declara el receso. Buenas tardes, maestra Gladys Teresa Torres Castillo. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo y habida cuenta que el procedimiento para el desahogo de esta entrevista es de su conocimiento, procederemos directamente a su desarrollo. Para tal efecto, me permito solicitar al diputado secretario de a conocer los datos biográficos del aspirante. Con gusto, presidente. Cuenta con la licenciatura en Administración y una maestría en Política y Gobierno. Tiene 17 años de experiencia en el servicio público, principalmente en la Contraloría Gubernamental del Estado, donde ha ocupado diversas jefaturas en áreas de seguimiento, control interno, transparencia, anticorrupción y manuales administrativos. También trabajó en el órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado en mejora de gestión y control interno. En 2023 fue designada titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actualmente forma parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en la Jefatura de Transparencia, Portales y Capacitación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el desarrollo de la entrevista, se le concede el uso de la palabra para que dé la exposición del documento general que elaboró sobre su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo de titular del órgano interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual recuerdo dispone de hasta 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, el ámbito de actuación de los órganos internos de control en el sector público ha adquirido un alcance robusto derivado de las múltiples atribuciones que le confiere la legislación. De conformidad a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el órgano interno de control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Así también revisar el ingreso, egreso, manejo y custodia de los recursos públicos estatales, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Derivado de esto, definición que establece la ley electoral, identificamos que el propósito sustantivo del órgano interno de control es vigilar el desempeño eficaz, eficiente, con economía, transparencia y honradez de los recursos públicos. Situación que está determinada en la Constitución, donde todos los servidores públicos tenemos que apegarnos a estos principios. El carácter o el órgano interno de control actúa dentro de tres caracteres: el preventivo, el detectivo y el correctivo. Esto con la finalidad de evitar prácticas de corrupción e impunidad. En este sentido, el órgano interno de control debe asumir una visión estratégica y poder englobar su actuación dentro de estos tres temas, clasificando el preventivo, el control interno y la mejora continua como un primer eje. En un segundo eje, el detectivo, a través de la fiscalización de los recursos y la transparencia y la rendición de cuentas, y en el carácter correctivo, el tema de las responsabilidades administrativas. Dentro del tema de control interno, el eje de control interno y mejora, pues está la implementación de un sistema de control interno institucional que abarca pues 5 normas que tienen que reflejarse en toda institución pública, que va desde establecer un ambiente de control, es decir, todo el marco normativo jurídico que da sustento a la actuación de la institución, hablando del marco jurídico, de los manuales administrativos, hablando de procedimientos, de perfiles, todo aquello que va a dar la pauta o dar sustento legal a la actuación de la institución. En una segunda es la administración de riesgos. En este tema es identificar dentro de todos los procesos que incluye una institución qué es aquello que no nos va a permitir alcanzar los objetivos y las metas.
toda institución pública pues está para alcanzar un objetivo, una meta que dé valor público a toda la ciudadanía. Entonces es muy importante identificar estos riesgos, que es lo que no nos permite para poder actuar de manera preventiva y poder alcanzar estos objetivos y metas. Está la norma de ambiente de actividades de control, que es establecer todos aquellos mecanismos de control que nos van a permitir lograr estos objetivos y metas, en el sentido de que un sistema de control siempre nos tiene que asegurar el cumplimiento de objetivos y metas que están establecidos pues desde la normativa y a través de nuestros programas presupuestarios vamos a irlos desarrollando. En el tema de fiscalización, que es el otro eje y que es muy importante, está la revisión del ejercicio de los recursos públicos dentro del ejercicio, no esperarnos al final a que ya termine el ejercicio, de que ya se llevaron a cabo las acciones, sino cuando se están desarrollando, estar verificando que se esté dando cumplimiento a lo que marca la normativa, que se esté ejerciendo recursos de manera eficaz, eficiente, transparente, y pues esto se puede realizar a través de un programa anual de auditorías, que también las normas no lo establecen. Como órganos internos de control debemos contar con este programa anual e irlo desempeñando durante todo el ejercicio, entendiendo como recursos públicos, porque tenemos que fiscalizar los recursos públicos, los humanos, los financieros y los materiales. Entonces hay que implementar diversos mecanismos de control en cada uno de estos recursos. En el tema de responsabilidades administrativas, pues es la atención de todas aquellas denuncias que se puedan recibir por parte de la ciudadanía, por parte de los mismos servidores públicos, por la actuación o las omisiones de los servidores públicos, también por hallazgos que se deriven de auditorías, sean internas o sean externas. Sabemos que hay entes externos fiscalizadores que nos hacen observaciones, pero bueno, como órgano de control siempre se debe de privilegiar el actuar de manera preventiva, que esas actuaciones no se lleven a cabo, detectarlas en su momento y evitar posibles observaciones por parte de esas entidades fiscalizadoras externas. Así también llevar a cabo, en caso de esas omisiones o esas faltas por parte de los servidores públicos, pues llevar a cabo las investigaciones pertinentes, iniciar los procedimientos administrativos que correspondan, siempre vigilar que estén apegados a derecho y pues verificando y gestionando que todas las servidores públicas, todas las personas servidoras públicas den cumplimiento a lo que establece el marco normativo. Para mí es muy importante que los servidores públicos estén capacitados, estén actualizados, porque es una manera de prevenir todas estas faltas. Algunas veces se cometen por el desconocimiento, que si bien todos tenemos el compromiso de estar en esta actualización, algunas veces pues no se tienen los recursos o los medios para hacerlo. Sin embargo, como servidores públicos tenemos que, los que nos encargamos de este tema, tenemos que estar detectando esas necesidades de capacitación para poder dar esa información a los servidores públicos, determinar los procedimientos, cómo se tienen que llevar a cabo, siempre cumpliendo y en apego al marco normativo. Como parte de las actividades del órgano de control sería identificar esto. Y un último eje, que es la transparencia y rendición de cuentas. Actualmente, derivado de las reformas constitucionales que se realizaron tanto a nivel nacional como a nivel local, el tema de transparencia se volvió un eje importante dentro del órgano interno de control. El órgano interno de control ahora funge como autoridad garante. En el Estado pues tenemos 9 autoridades garantes. El órgano interno de control del Instituto Electoral fungirá como la autoridad garante del instituto, y pues aquí está el proteger el derecho, garantizar al ciudadano su derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Y son diversas actividades que las que se tienen que llevar a cabo, que va también desde la capacitación, desde la verificación del cumplimiento con las obligaciones de transparencia, la atención de denuncias, los recursos de revisión en caso de que la ciudadanía se inconforme por las respuestas que obtiene o que no obtiene de la institución. Entonces, el órgano interno de control tiene un ámbito de actuación muy amplio, donde tiene que verificar todo lo que la institución, en este caso el Instituto Electoral, está realizando. Como titular del órgano interno de control, pues se va a
privilegiar la actuación de carácter preventivo, fomentando, gestionando y promoviendo la actuación de las personas servidoras públicas. Para mí, como les comento, que es el ente sustantivo, si los servidores públicos y un adecuado desempeño de estos, las instituciones no alcanzarían sus objetivos o sus metas. Cuidar que estén apegadas al marco normativo y con ello garantizar pues su desempeño óptimo. En este sentido, pues se va a trabajar por consolidar un órgano interno de control objetivo e imparcial que proporcione una seguridad razonable en el correcto ejercicio de los recursos públicos asignados al Instituto Electoral de Tamaulipas, contribuyendo, como les comento, al logro de los objetivos y metas que se tenga establecidos dentro de sus programas. Muchas gracias. Conocidos sus datos biográficos, así como su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo, procederemos a la fase de preguntas y respuestas, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario del registro de participaciones, exhortándolos respetuosamente a que formulen sus preguntas de manera concreta, y a nuestra entrevistada le solicito dar sus respuestas al concluir la última pregunta de los diputados registrados y así contestarlas de manera conjunta. Por instrucciones de la presidencia se pregunta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. Diputado Gerardo. Diputado Claudio. ¿Quién más? Marcelo. Adelante, diputado Gerardo. Gracias. Buenas tardes, Gladys. Queda claro tus conocimientos en la materia, muy bien. La pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a los principales riesgos en el manejo discrecional de los recursos en el instituto? Bueno, para esto... Se va a contestar al final, Okay. después de todas las preguntas. Gracias. Diputado Claudio, adelante. Bienvenida, Gladys, muchas gracias por tu exposición. Se nota tu experiencia en el tema de órganos de control. La pregunta sería, ¿qué metodología o qué metodologías de auditoría y control consideras indispensables para este órgano electoral? Adelante, diputado. Muy buenas tardes, bienvenida. Hablando del tema de transparencia, ¿cómo garantizaría la protección de datos personales durante las auditorías, especialmente tratándose de listas nominales, padrones, dentro de las jornadas? Maestra Gladys, ¿qué puede contestar las preguntas? Ok, muchas gracias. Diputado Gerardo, me comentaba sobre los riesgos en el manejo discrecional de los recursos. Por lo general, las instituciones cuentan con un programa presupuestario que Finanzas solicita este programa solicita un diagnóstico, solicita una matriz de indicadores donde establece qué actividades se van a realizar, qué monto se va a asignar a cada uno de estas actividades para poder ir generando, esas actividades generan componentes y se cumple un propósito. En este caso, este manejo discrecional yo creo que se vería limitado o se vería, bueno, no limitado, sino eliminado al momento en que el órgano interno de control da seguimiento puntual al desempeño, da seguimiento a esas actividades que se están desarrollando, que se planearon. El presupuesto basado en resultados es un proceso de planeación en donde se establece qué es lo que se tiene que hacer para lograr un objetivo. Es un análisis detallado donde se realiza un diagnóstico de la situación del contexto y se aterriza a realizar las actividades que van a generar o alcanzar ese logro, ese objetivo, lograr ese objetivo. Entonces, el órgano interno de control tiene esta atribución de poder dar seguimiento. Si ahí establecen que se va a gastar cierta cantidad en cierta actividad, vigilar que se haga de esa manera en apego a lo que marcan los lineamientos, de acuerdo a los procedimientos de compra, siguiendo todo el proceso. El órgano interno de control tiene que estar
sino dentro, vigilando todo este proceso que se esté llevando tal cual. En caso de que no sea así, pues realizar las acciones pertinentes a través de alguna responsabilidad administrativa. Primero se tendrá que iniciar una investigación para determinar si existe una falta o no, de qué manera se está realizando. Pero por eso es importante la planeación y que el órgano interno de control tenga conocimiento del mismo. Algunas veces se deja de fuera esta figura del órgano interno de control y las áreas trabajan o quieren trabajar de una manera independiente. Sin embargo, aunque el órgano interno de control no puede decidir sobre la operatividad de decirles así o pueden hacerlo así o no deben, siempre se tiene que estar recomendando y se tiene que estar vigilando el marco normativo, que todo esté apegado y sustentar, fundamentar y motivar todas las observaciones que se realicen. Así la institución, en este caso el Instituto Electoral, tendrá la obligación de dar cumplimiento a estas observaciones y si no, en su momento pues, se derivará en un procedimiento de responsabilidad administrativa por la omisión. Diputado, sobre los métodos de auditoría y control para el Instituto Electoral, pues hay diversos tipos de auditoría que todo va a depender del enfoque, del alcance que se quiera realizar. Sin embargo, como órgano interno de control, que es una figura interna dentro de la institución, pues esas auditorías internas se plasmarían en este programa anual de auditorías que comentaba y a mí considero importante las auditorías integrales. Estas auditorías integrales combinan ciertos tipos de auditorías, como son las financieras, de cumplimiento, las operativas y las de desempeño. Cada una pues tiene su objetivo. Las financieras es ver cómo se está ejerciendo el recurso, si se está ejerciendo de la manera adecuada, de acuerdo a lo que marca los diversos, el marco normativo, que se esté realizando con eficacia, eficiencia, calidad, con transparencia. Y las de cumplimiento, pues es el apego a todo el marco normativo que rige cada una de las actividades. La operativa es ver si se están realizando los procesos de la manera adecuada y la de desempeño, pues analiza si los programas están logrando los objetivos. Como lo comentaba con el diputado, todo programa presupuestario tiene su objetivo al cual todas las sedes de la institución contribuyen. Entonces es necesario a través de indicadores de desempeño ir midiendo cómo se está realizando. ¿Y por qué considero que es importante que sea una auditoría integral? Porque así se están revisando todos los aspectos en el desempeño de la institución. Algunas veces podemos dar prioridad a las auditorías financieras. Sin embargo, el hecho de que el recurso se esté ejerciendo de acuerdo a lo que marca la normativa y se estén generando estados financieros bien, no quiere decir que se estén alcanzando los objetivos o las metas de las instituciones o que se esté realizando de una manera eficaz o eficiente. Entonces, con una auditoría integral creo que cubrimos todos estos aspectos y pues el Instituto Electoral tiene un ámbito de actuación muy importante dentro de la democracia del Estado. Y diputado Marcelo, en cuanto a garantizar la protección de datos personales. Derivado, como les comentaba, de estas reformas constitucionales, bueno, existe ya a nivel constitucional, tanto federal, local, esas precisiones dan esta atribución al área que lleva el control interno dentro de, y se genera todo un nuevo modelo de transparencia que busca privilegiar el enfoque ciudadano, que la información que se esté generando sea útil, también que las instituciones actúen de una manera proactiva dando al ciudadano aquella información que esté requiriendo, no limitarnos a los que marca la legislación, que son las obligaciones comunes. El tema de datos personales es uno de los temas o uno de los derechos que el órgano de control debe garantizar, que todo aquello que marca la legislación que sean datos personales sean considerados o sean reservados de acuerdo al procedimiento respectivo. Si bien cada institución tiene dentro un comité de transparencia y son los que van a vigilar o van a garantizar que estos datos no sean públicos, los datos personales
personales, se debe de verificar, el órgano interno de control, verificar que esto se esté realizando de la manera adecuada a través de los mecanismos que marca la legislación. Uno de ellos pues es el testar toda esta información, el generar las versiones públicas para poder darlas a conocer a la ciudadanía. Si bien todos tenemos derecho al acceso a la información, también todos tenemos derecho a que nuestros datos personales sean protegidos y pues existen los mecanismos. La legislación ya da estos mecanismos, sería cuestión de vigilar que se estén implementando a través de los procedimientos correspondientes. Agotada la ronda de preguntas y respuestas, se le concede el uso de la palabra a la entrevistada para que, si así lo desea, desarrolle una intervención general en lo que tiene derecho para exponer sus consideraciones finales, no debiendo exceder, en su caso, de 5 minutos. Okay, bueno, pues ya para concluir, mi interés y la vocación por el servicio público, así como mi formación profesional y la experiencia laboral de 17 años dentro de la administración pública, pues me he motivado a buscar cómo contribuir en la implementación de mejores prácticas en el desempeño de las instituciones, siempre comprometida con la legalidad y la integridad. A través de la experiencia laboral, pues he conocido o he contribuido a desarrollar e implementar en las instituciones algunos mecanismos de control, siempre buscando las mejores prácticas, siempre alineada a lo que marca el marco normativo y pues mi intención de participar y de ser considerada para poder ocupar este cargo, este importante cargo, pues es derivado de eso. Lo que me motiva es poder contribuir a implementar mejores prácticas, mejorar el desempeño de las instituciones y pues es como parte de esta vocación por el servicio público que desde siempre me ha llamado la atención. Muchas gracias. Adelante. Ya terminó la fase de preguntas. Nada más un comentario. ¿Estuviste como candidata en anticorrupción o algo así? No. Solo me parece. Muchas gracias. Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma, agradeciendo a la ciudadana Gladys Teresa Torres Castillo su puntual asistencia a este acto legislativo. Muchas gracias. Sí. Agradecemos profundamente a todas y todos los aspirantes su valiosa asistencia. Diputadas y diputados, una vez que hemos desahogado las entrevistas, programas y de conformidad con lo establecido en incisos G y H del numeral 8 del artículo 134 de la Ley Interna de este Congreso, me permito proponer a ustedes que emitamos el dictamen de candidatas y candidatos que cumplieron con los requisitos legales y que solventaron las entrevistas, especificando la determinación de estos órganos parlamentarios, considerando todas las etapas del procedimiento y en el que se especifique la lista de aspirantes que serán sometidos al Pleno Legislativo. Al respecto, he de señalar que se ha constatado a través de los documentales y de las entrevistas que las y los aspirantes tienen un perfil y la idoneidad para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control, por lo que estas comisiones unidas, si así lo determinamos, propondremos un pleno legislativo la lista de los 5 aspirantes. Al respecto, le voy a solicitar al diputado secretario de cuenta de la lista final que contiene los nombres de las candidatas y candidatos. Con gusto, diputado presidente. La lista de aspirantes se integrará de la siguiente manera. 1. Ciudadana Frida Denise Gómez Puga. 2. Ciudadano Carlos Alberto Aranda Jiménez. 3. Ciudadana Juana de Jesús Álvarez Moncada. 4. Ciudadano Luis Manuel Montezuma González. 5. Ciudadana Gladys Teresa Torres Castillo. Una vez propuesto lo anterior, solicito de nueva cuenta al secretario tenga bien preguntar si alguien desea participar al respecto. Atendiendo la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer el uso de la voz. Diputado Francisco.
tardes. Con el permiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, integrantes de estas comisiones unidas. Estas comisiones tuvieron a bien a llevar a cabo el procedimiento que nos compete relativo a la designación del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Lo anterior, en atención a la convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno de este Poder Legislativo, con base en lo dispuesto en el artículo 134, numeral 8 de nuestra ley interna. Dicha convocatoria motivó a que 7 ciudadanas y ciudadanos tuvieran a bien inscribirse. Es así que esta propia fecha, en reunión de estas comisiones, se llevó a cabo la revisión correspondiente de los documentos presentados por los aspirantes a efecto de determinar quiénes acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, en la Ley Electoral de Tamaulipas y en la convocatoria pública ya referida, emitiendo un acuerdo en el cual se especifica, entre otras cuestiones, la lista de los ciudadanos que cumplieron con lo exigido para ser considerados en la etapa de entrevistas. De lo anterior, se desprende que 5 de los 7 aspirantes presentaron su solicitud de inscripción acompañada de la documentación requerida en la convocatoria pública, cumpliendo con la totalidad de los requisitos legales previstos en esta. En tal virtud, dichos aspirantes tuvieron acceso a las siguientes etapas del procedimiento. En la etapa de entrevistas llevada a cabo el día de hoy, estos órganos dictaminadores contó con la asistencia de 5 aspirantes antes referido, los cuales solventaron dicha reunión de trabajo, quedando en aptitud de ser votados por el Pleno Legislativo y así poder designar a quién será el titular del órgano interno del control del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, los candidatos a ocupar el cargo de referencia son los siguientes. Número 1, C. Frida Denise Gómez Puga. Número 2, el C. Carlos Alberto Aranda Jiménez. Número 3, la C. Juana de Jesús Álvarez Moncada. Número 4, el C. Luis Manuel Moctezuma González. Y número 5, a C. Gladys Teresa Torres Castillo. En virtud de lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, está a su consideración la presente propuesta. Es cuanto, presidente. Diputado presidente, es cuanto con la relación a las participaciones registradas. Muchas gracias. Acto seguido me permito consultar a los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por el diputado Francisco Hernández Niño. Quienes estén a favor. Muchas gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice los proyectos de dictamen con base en las consideraciones antes expuestas y que se sustente en los incisos G del numeral 8 del artículo 134 de la Ley Organizacional de este Poder Legislativo. Procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que se pregunta si alguien desea participar. Agotar el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo. Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados y me permito dar por concluida la misma, dando por válidos los acuerdos, siendo las 14 horas con 54 minutos del 19 de noviembre del presente año.